Bueno, muy buenas noches para todos y todas. A partir de este momento, pues damos inicio a la segunda webconferencia del curso de lingüística. Por favor, si notan que no me están escuchando o que se está escuchando entrecortado, les agradezco, por favor, informarme. Voy aquí a detener la transcripción. Bueno, entonces... De momento se oye perfecto. Bueno, perfecto, me alegra. Gracias, Viviana. Bueno, entonces vamos a dar inicio al tema que tenemos para esta unidad, que es hablar del reflejo de la sociedad en el uso del lenguaje. Exactamente vamos a hablar de un rama de la lingüística que se llama la sociolingüística. Entonces, lo primero que quiero es que veamos, escuchemos este video que, digamos que de alguna manera nos permite comprender la complejidad de los usos del lenguaje en las diferentes regiones de nuestro país y que de alguna manera nos permite introducir al tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Este video es recuperado del canal de YouTube del periódico El Tiempo y aquí va. La alimentación en Colombia en cuidados intensivos. El impuesto saludable es vida. Yo, mano. Hola, mano. O cuando uno ve a un amigo en la otra calle, uno siempre es... Hola, mano. ¿Qué hubo, cuñado? ¿Qué más, primo? De monte y siga y tome un café, un tinto. Hola, weón, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, chato? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Qué más me cuentas? ¿Cómo ha estado tu trabajo? ¿Qué tal la familia? Buenas tardes o buenos días, su merced. ¿Cómo se topa? ¿Cómo se topan allá por la casa? ¿Cómo se encuentran allá por la casa, su merced? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me dijiste nada? Por ejemplo, ¿cómo se topa, su merced? Es cómo se encuentra usted. Una topocha. Una topocha es una vaca sin cacho. Una cachirra es una babilla, como le dicen por acá. En el Huila uno no compra ropa, usted va a comprar chiros. Uno no sale con vainas, uno sale con chiroladas. Allá usted no pelea con la gente, allá se forma la chichonera. Bueno, el chirriadismo, una persona está, digamos, es muy buen mozo, muy lindo, por así decirlo. La chompa, oiga, traiga la chaqueta, por favor. Otra palabra son los chagualas, unos zapatos viejos que uno tiene por ahí, por favor, póngase esos chagualos rápido y acompáñenme a la tienda. Es galamío. Es galamío, es cuando una persona es simple, sin gracia, es galamío. Palabras como el bolegancho, es el trago típico de Ocaña. Nos saluda, ¿qué vamos a tomar bolegancho hoy o qué? Cuando alguien te quiere robar o te va a estafar o te está haciendo una broma de tipo económico, algo así, la gente como que dice, no, a robar al Carmen. O si alguien es muy chambón o si es muy tosco, entonces la gente dice, vamos, Juan Vaca. A uno no le da miedo, no le da culillo. En el Huila nunca se emborrachan. Allá está hincho la perra. A los niños se les dice huipa. El huipa sí jode, ese huipa. Bueno, está el zurrón o la zurrona, que es el mismo muérgano o guaricho o el muchacho y la muchacha. El pingo, que no puede faltar, pero pingo significa tres cosas distintas, como está pinga cámara, o no sea pingo, o este pingo. También está no se arreche, porque arreche para nosotros es diferente. Arreche es estar bravo, berraco. Por ejemplo, me hace acordar cuando mi papá me regañaba, me decía, este muchacho viejo parapeto. Muchacho malo, o sea, que no obedece. Chigüiro, que llaman acá, le dicen pompilio. El cucurucho, allá en el cucurucho, ¿qué es el cucurucho? Es allá, por ejemplo, en la loma más alta. Este majadero, pues una persona que es cansona o que no sirve para nada. Guayoyo, ¿qué es un guayoyo? Es un guarapo. El papá nunca se pone bravo, el papá es embejuca. Está embejucado mi papá. Venga, le zampo un pico en esa jeta.
uy, mamita, está más bonita que un burro chiquito. O a veces las muchachas también le dicen a uno, uy, mi amor, pero está más bueno que un mango maurito. Uy, qué ojos tan hermosos, de verdad, que me parece una cosa espectacular esos ojos. Deberías regalármelos porque si no, ¿cómo voy a iluminar mi vida? Está como buena esa sardina, ¿no? Uy, su merced sí que está re bonita, re bonitica con G. No, esa vieja está más buena que una arepa con queso. Uy, su merced re linda, ¿cuándo vamos a tostar unos maíces? No, lo más bacano que hay en Ocaño, lo más lindo son las mujeres. Las mujeres ocañeras son hermosas. Por donde usted vaya, por donde vos vayas, siempre vas a encontrar mujeres lindas, hermosas. Desde la época de las Ibáñez, por las que peleaban Simón Bolívar y Santander. Bueno, entonces digamos que un poco para poder como entrar en calor y seguir como entendiendo el tema de los conceptos relacionados con el uso social que hacemos del lenguaje, pues digamos que aquí encontramos diferentes formas de expresión del uso del habla en las distintas regiones de Colombia, ¿no? Entonces, esto ya lo veníamos, digamos que conversando desde la actividad anterior, desde la unidad anterior, cuando empezamos a apropiar los conceptos de habla y lengua. Entonces, un poco lo que quería era justamente pues que se pudiera ejemplificar. Simplemente hermosos. Es que se pudiera ejemplificar estos conceptos y cómo socialmente en cada región le vamos dando una apropiación y un uso diferente al lenguaje. Listo. Entonces, la sociolingüística es la rama de la lingüística encargada del estudio de las relaciones entre la lengua o el uso que le damos a la lengua y la sociedad, ¿sí? Y digamos que ese fue como la primera acepción que se le dio a la sociolingüística. Posteriormente, el concepto fue un poco como fortaleciéndose y evolucionándose hacia el análisis de la relación entre la lengua y el contexto sociocultural en el que la persona se desenvuelve. Esta disciplina busca estudiar a los usuarios reales del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos venido dando cuenta que, por supuesto, el lenguaje tiene unos usos, unas apropiaciones, dependiendo del contexto, dependiendo del lugar donde nos encontramos, pero además también dependiendo de distintas variables que también vamos a trabajar a lo largo de la sesión de hoy. Esta perspectiva, la sociolingüística considera la realidad del hablante y la influencia de los contextos sociales en el uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, la perspectiva actual, digamos que un poco como que lo que hace es estudiar la influencia cultural en los usos y apropiaciones de una lengua, ¿no? De un idioma, de cómo se operativiza el lenguaje y cómo es que se empiezan a generar esos distintos modos de habla. Bueno, digamos que los textos que tenemos para trabajar en esta unidad abordan un recorrido histórico por cómo es que se ha trabajado la sociolingüística desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas, como la de Fishman, la de Bernstein, la de Labov y la de Heinz, ¿sí? Que, por ejemplo, ellos contribuyeron de manera muy importante al establecimiento de la sociolingüística con sus trabajos y enfoques innovadores. Era meterle ese elemento, no poner la lingüística como una disciplina meramente instrumental que nos decía lengua es esto, habla es esto y ya, sino cómo el lenguaje, la lengua se iba también adaptando a las mismas transformaciones que también la cultura va teniendo. Para lograr esta mirada, esta perspectiva de la sociolingüística se han integrado aportes
de otras disciplinas como la misma lingüística o la teoría lingüística, la psicología, la pragmática, el análisis del discurso, la semiolingüística y todas aquellas que están relacionadas con los aspectos sociales e individuales del uso del lenguaje. Esta relación de distintas disciplinas, es decir, multidisciplinaria, ha enriquecido este campo de estudio y ha permitido una mejor comprensión de la interacción entre la lengua y la sociedad. Bueno, el texto nos plantea que existe cierta confusión entre en la definición de sociolingüística, ya que puede ser malinterpretada o asociada como sociología del lenguaje o como una simple juxtaposición entre la sociología y la lingüística, lo cual digamos que en el texto nos dicen pues que esta es una perspectiva errónea, digamos que entender que es como una relación allí que se da entre la sociología y la lingüística. No, es una disciplina independiente que justamente busca poner en el centro el uso del lenguaje en el marco de unas culturas y de unos contextos determinados. La sociolingüística entonces se viene a definir como una disciplina que se centra en las variaciones lingüísticas del uso del lenguaje. Por eso lo cultural o la cultura va a ser tan determinante en la sociolingüística, ¿sí? Entonces va a explicar el uso del lenguaje desde esos contextos territoriales. Y justamente su objetivo es estudiar cómo la estructura social se refleja en la práctica, en el uso del lenguaje, ¿sí? Explicando diferentes actitudes y posiciones sociales en relación con el uso del lenguaje por parte de un individuo. Entonces, si ustedes se han hecho la lectura, las lecturas que están sugeridas allí, a medida que vamos avanzando en el texto, en el capítulo 1 y en el capítulo número 3, nos damos cuenta que, por supuesto, como que se va volviendo cada vez más complejo el tema de la comunidad de habla, la comunidad lingüística, las variables sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje el lenguaje va cambiando en la medida en que hay unos factores que determinan el uso o apropiación de una manera de hablar. Bueno, entonces el siguiente concepto que es importante que abordemos y que además lo debemos, digamos que específicamente se pide para la actividad abordarlo, es el de comunidad lingüística. Entonces, la comunidad lingüística se entiende como un conjunto de personas que comparten intereses o un espacio físico y se asocia con la idea de la participación en la construcción de algo en un contexto temporal y geográfico. Entonces, Colombia es una comunidad lingüística que está compuesta por varias comunidades de habla. Entonces, en el contexto lingüístico se enfatiza que la lengua es el principal identificador social y que su uso o manejo reflejan la pertinencia en una comunidad lingüística. Entonces, la lengua es como el primer elemento que nos permite apropiar una identidad con relación a un contexto determinado, ¿sí? Entonces, si hablamos español, pues somos latinos, ¿sí? Si pertenecemos a X territorio, hablamos determinada lengua, pues por supuesto que ese es nuestro primer marcador identitario. Una nación es una comunidad lingüística que comparte un contexto geográfico específico. Entonces, ahí digamos que ya estamos ejemplificando el concepto de comunidad lingüística. Se destaca la importancia en el texto del uso lingüístico en los niveles fonético, morfológico, semántico, sintáctico, pragmático, así como la consideración de códigos paralingüísticos como la gestualidad y la entonación, ¿sí? Estos elementos contribuyen a configurar aspectos como dialectos, sociolectos, registros, jergas dentro de una comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros los colombianos compartimos una forma de expresarnos
compartimos una forma de entonación, tenemos un acento particular, ¿sí? Y por supuesto que esa entonación, esa manera, esa estructura que le damos al discurso no es el mismo que le dan en México o no es el mismo que le dan en Perú, a pesar de que podemos llevar a pertenecer a la comunidad lingüística hispánica, ¿sí? En cada una de ellas nosotros digamos que se van a encontrar unas maneras diferentes de apropiar el uso del lenguaje. Entonces, ¿cuál es la relación entre lengua y comunidad? La lengua es un elemento fundamental para la existencia de una comunidad lingüística, ¿sí? Si no tenemos un idioma, pues, ¿cómo vamos a generar una comunidad lingüística? Pero se reconoce que la lengua en sí misma no es suficiente para definirla. Lo que hace que se define es que existe una gramática social propia que establece patrones de uso, actitudes sociales y normas lingüísticas compartidas. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes ocasionalmente han escuchado que la RAE, la Real Academia de la Lengua, normalmente cada cierto tiempo hace anuncios relacionados con la inclusión de nuevas palabras en el diccionario de la Real Academia. Por lo general, esas palabras, por supuesto que posterior a un estudio, a una documentación, esas palabras son incluidas en el diccionario, dada el uso repetitivo o cotidiano de un concepto. Entonces, les invito a ver este pequeño video. La alimentación en Colombia en cuidados intensivos. El impuesto saludable es vida. Ciberpunk, portuñol, microplástico, encriptación. Son algunas de las 280 palabras que la Real Academia de la Lengua Española incluyó en su versión 23.6. En total son 3.152 modificaciones. Se adecuaron etimologías, se cambió la redacción de preceptos o se incorporaron acepciones en materia ambiental y tecnológica. Hay un grupo importante de palabras que se refieren a la gastronomía, al ocio, a la sexualidad y género. Palabras útiles para el mundo actual. Videojugador, dado que en España se está haciendo muchísimos videojuegos y parece que es una potencia en videojuegos, pues incluimos videojugador. Tenemos micromachismo, forma de machismo que se manifiesta en pequeños actos, gestos o expresiones habitualmente de forma inconsciente. Es decir, por eso es micro, y no es macro. Mamitis, el excesivo apego a la madre, aunque no existe papitis porque aún no se ha documentado. Panetón, un bizcocho de origen italiano. Conspiranoia, tendencia a interpretar determinados acontecimientos como producto de conspiración. El adjetivo básico o básica tiene una nueva acepción como sencillo o elemental. .com como adjetivo, es decir, es un comercio .com, es una empresa .com. .com aparece como adjetivo para un tipo de empresas que se exponen sobre todo en Internet. Palabra novedosa es agioscopio, abertura o pequeña ventana hecha en la pared de una iglesia desde donde se puede ver el altar, especialmente la consagración. Sobrevenido, que quiere decir impostado, artificial. Por ejemplo, dice el diccionario, un demócrata sobrevenido no es fiable. Listo. Entonces, justamente una comunidad lingüística realmente lo que, digamos que se ve como tal constituida en la medida en que tiene unas formas gramaticales
unos patrones de uso. Entonces, por eso es que la Real Academia de la Lengua Española tiene que todo el tiempo estar actualizando, porque por supuesto hay palabras que por ya el uso y porque culturalmente están tan apropiadas y tan insertas en la interacción social, pues que justamente tienen que empezar a documentar, a investigar e incluirlas dentro del diccionario. De ahí la importancia de esta rama de la lingüística que es la sociolingüística. Listo, ahora hablamos del concepto de comunidad de habla. Mientras que la comunidad lingüística se considera una entidad más amplia y difusa que engloba distintas variaciones lingüísticas, pensemos en Colombia, y aspectos sociales, la comunidad de habla se define como un grupo de individuos unidos no necesariamente por un sistema lingüístico, sino por una gramática social que se construye para llevar a cabo transacciones comunicativas. La comunidad de habla tiene una conexión con una gramática que permite interacciones comunicativas específicas, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo de las regiones, ¿sí? En la región de Antioquia, pues son una comunidad de habla porque tienen unos modos de interacción comunicativa, ¿sí? Tienen unos elementos que los identifican. Como veíamos en el primer video, cada región tiene unas palabras, tiene unos conceptos, tiene unas maneras de expresarse que están apropiadas y que tienen unas significaciones para ellos, pero que para nosotros en otra región pueden llegar a tener un significado diferente, ¿sí? Entonces, eso es una comunidad de habla. Es importante tener en cuenta las variedades lingüísticas representativas de los grupos socioculturales, ¿sí? Se identifican variedades lingüísticas específicas que reflejan la pertinencia a determinados grupos regionales y socioculturales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, expresiones particulares y construcciones gramaticales que son distintivas de ciertos dialectos o hablas locales, ¿sí? Lo que ya hablábamos desde el encuentro pasado. Hay unos rasgos sociales en el habla, ¿sí? Hay unos rasgos lingüísticos que nos permiten identificar características sociales de un emisor, ¿sí? Si yo vengo y alguien me dice, venga, parcerita, pues, y me habla así como arrastradito, pues yo ya sé que de pronto esa persona puede venir de la región de Antioquia, que puede ser una persona que se denomina un paisa, ¿sí? Que popularmente le llamamos un paisa, ¿sí? Entonces, ya nosotros entendemos que esa persona es de allá. Lo mismo pasa con los colombianos afuera. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a México, ellos ya saben que nuestro acento, por ser más neutro, ya identifican, usted es colombiano, usted es colombiana por la manera en que usted se expresa, por el acento que usted tiene. El contexto sociopolítico y económico también es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contexto sociopolítico y económico determina la forma como el lenguaje y las maneras de emplear la lengua, el de hablar, están siendo afectados por distintos fenómenos que tienen que ver con ese contexto sociopolítico y económico. La desigualdad, aunque no creamos, ¿no? Entonces el fenómeno económico que produce la desigualdad de pobreza, entonces la degradación de las clases sociales hace que pues sea clarísimo que el lenguaje se va degradando, ¿no? Y que de alguna manera pues es esa manera también en que la gente se comunica y que la gente usa el lenguaje, pues también se vaya degradando. La sociolingüística y el género, ¿sí? Entonces, el género es bien importante porque pues todas y todos sabemos que en los últimos años se ha dado una lucha pues desde un sector de la sociedad, desde un movimiento que es el movimiento feminista, que le ha costado muy fuerte hacer variaciones
en los usos del lenguaje desde la perspectiva de género, ¿sí? El incluir el nosotros y nosotras, por ejemplo, digamos que el reflexionar alrededor de cómo el lenguaje puede llegar a determinar la forma como culturalmente se incluye o se excluye a la mujer, ¿no? Entonces, es una reflexión, esa es una discusión que tiene tanto de ancho como de largo y que por supuesto no la pretensión plantearla acá, pero digamos que ese tema del lenguaje y el género en los últimos tiempos se ha propiciado un debate alrededor de este tema, de esa variable social. Listo, entonces empezamos acá con las distintas variables sociales que nos presenta el texto. Entonces, esas variables sociales son aquellos elementos o aquellos factores que van a determinar la forma como una persona que perteneciente tal vez a una comunidad lingüística puede pertenecer a una comunidad de habla mucho más específica, por ejemplo, en este caso, relacionada con su clase social. Entonces, el texto menciona la existencia, por supuesto, de que nuestra sociedad está clasificada por el modelo pues, económico y político a través de unos estratos económicos, de unos estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces, esos estratos sociales determinan de alguna manera la forma en que, por ejemplo, la gente vive, los ingresos que la persona tiene, qué tipo de educación tiene, qué tipo de vivienda. Pero además de eso, estas categorías, pues que se han denominado, si son de clase alta, media o baja, pues que de alguna manera es un poco complejo denominarlas así, usted es de clase media, usted es de clase alta y usted es de clase baja, ¿no? De alguna manera lo que hace es segmentar a la sociedad por grupos sociales, ¿no? Y esas diferencias en las clases sociales generan distintos comportamientos lingüísticos que identifican a los grupos socioculturales, porque por supuesto no se expresa igual una persona que tiene los suficientes ingresos y ha tenido el acceso a la educación que ha querido, ¿sí?, a poderse formar académicamente, a una persona que de pronto por su condición socioeconómica no ha podido acceder a libros, no ha podido ir a la escuela, no ha podido ir a la universidad. Por supuesto que esa persona, su capacidad de expresión, su manera de usar el lenguaje va a ser mucho más, lo voy a poner entre comillas, un poco más básica que una persona que tal vez ha tenido la posibilidad de acceder, de tener los ingresos para poder acceder a un espacio formativo. ¿Cuál es la relación entre clase social y lenguaje? La distribución desigual de la riqueza económica en la sociedad conduce a diferencias culturales, educativas y lingüísticas entre los estratos, lo que acabo de decir. Entonces, el hecho de que una persona no tenga las mismas posibilidades de ingreso y de acceso a la educación, pues va a hacer que tal vez esa persona, y no quiero generalizar porque hay personas de muy bajos recursos que son muy buenos lectores y que logran, digamos que, cultivar su lenguaje, pero otras personas que por su contexto ni siquiera contemplan ni tienen en su cabeza la idea de tomar un libro porque su contexto no se lo ha permitido, no le ha dado las condiciones, no le da, esa persona está todo el tiempo pensando cómo sobrevivir, ¿no? Como le pasa a mucha gente en nuestro país. Entonces, pues por supuesto que su manera de expresarse va a ser más básica, va a ser de pronto más coloquial, va a ser más de pronto de lo que escucha en la calle. Esa va a ser la manera en que la persona va a apropiar el lenguaje. Otra variable social importante es la variable social de la edad, ¿sí? Y es bien importante porque el texto hace un recorrido destaca cómo en el marco en el ciclo de vida de una persona, por supuesto, la forma como utiliza el lenguaje va cambiando, ¿sí? Entonces, un bebé o un niño que está apenas aprendiendo a hablar,
por supuesto que va a apropiar la gramática, la fonética y la forma de hablar, pues de lo que ve en su casa, de su lengua materna, de lo que ve en su familia, ¿sí? Y allí, digamos que adquirirá las herramientas de alguna manera para empezar a interactuar con el mundo cuando ya entra a un espacio educativo, ¿no? Luego viene la etapa de la influencia escolar y los cambios en la adolescencia. Entonces, a medida que el niño crece y entra a la escuela, la influencia del entorno escolar se va a volver muy importante. No solo por la posibilidad de aprender, de adquirir nuevas herramientas para el uso del lenguaje, sino porque va a empezar a interactuar con otros niños, con otras niñas, y en la medida que va creciendo, cuando ya llega a ser adolescente, pues por supuesto que allí va a sufrir unos cambios bien importantes relacionados con unos patrones lingüísticos propios de la edad adolescente, ¿no? De esa edad rebelde en la que quienes hemos pasado por ahí, pues sabemos que nos expresamos y le damos un uso al lenguaje diferente a como cuando éramos niños o cuando ya una persona pues es adulta, ¿no? Es mayor, es madura. Entonces, el texto tiene varios ejemplos, pero digamos que, por ejemplo, es interesante ver cómo un joven de clase popular, un joven que de pronto no ha tenido las posibilidades de formarse, de cultivar pues, su lenguaje, se va a expresar de una forma, y un joven que sí lo ha hecho, que sí ha podido acceder a los privilegios de la educación, pues por supuesto que se va a expresar de una manera diferente, ¿sí? Esta diversidad lingüística generacional pues crea una discontinuidad en esos patrones lingüísticos, porque los dos son jóvenes, pero pertenecen a una clase social diferente. Entonces, allí es donde está la riqueza de la sociolingüística en el estudio de cómo se van esas variaciones en el uso del lenguaje dependiendo de distintos y múltiples variables que se encuentran en una sola persona, ¿sí? Entonces, ese joven de clase popular, que es joven, que está en una edad particular, pero que tiene una característica que lo va a determinar, que es su origen, su contexto, que es de clase popular y que tiene unos modos de expresarse. La siguiente variable social es la variable social del mercado lingüístico. El mercado lingüístico se explica desde el texto como este espacio social en el que las personas negocian y utilizan diferentes variantes lingüísticas en función de sus interacciones sociales y sus roles dentro de la sociedad. Entonces ponen, por ejemplo, el mercado lingüístico de la academia. Entonces, en la academia nos expresamos y utilizamos unos modos y unas formas de hablar, ¿no? Entre los profesores, por supuesto, entonces, obvio, los profesores, pues se supone que debemos lograr, o estamos todo el tiempo en este proceso constante de nutrir nuestros conocimientos, de fortalecer nuestra cultura general, de leer, de ver documentales, de escuchar podcasts que nos enseñen sobre... Entonces, eso hace que nutramos nuestro lenguaje, pero que además de eso empecemos a generar unos patrones propios del rol docente, del rol de la academia. Entonces, los individuos ajustamos nuestra forma de hablar de acuerdo con las relaciones que establecemos en nuestro entorno. En un entorno de academia, por supuesto que vamos a hablar mucho más formales, vamos a hablar desde unos conceptos mucho más elevados, pero si yo estoy en mi contexto con mis amigos o con mis amigas, por supuesto que yo me voy a expresar con mucha más tranquilidad, con mucha más libertad, voy a usar otro tipo de términos, ¿sí? Me voy a ir adaptando a ese entorno y a ese contexto en el que me estoy moviendo. Hago como esos intercambios lingüísticos que de alguna manera se convierten en unas relaciones de poder simbólico, donde el uso de la lengua puede reflejar relaciones de poder entre los interlocutores, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en la academia es muy común que haya profesores que de pronto han leído más, que de pronto han salido más del país, y entonces esos profesores o esas personas tienen una forma de expresarse, ¿no? Y entonces si llega un estudiante que está apenas aprendiendo, que está en su proceso formativo, y el estudiante y el profesor le habla con 3 conceptos enredados, y se ubica desde esa verticalidad, pues el estudiante nunca le va a entender. Sí, el profesor va a quedar como un sabelotodo, pero el estudiante nunca le va a entender qué fue lo que el profesor le quiso decir, porque el estudiante está en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí se da una relación de poder desde esos modos de uso del lenguaje. Y por supuesto que insisto en que la educación se considera en esta lógica del mercado lingüístico como ese espacio fundamental para adquirir el capital cultural y lingüístico, legitimando el uso dominante de la lengua y desvalorizando las variaciones no estándares. Entonces, la educación, la lectura, por supuesto, hace que pues nuestro lenguaje cada vez esté mucho más enriquecido, y es también una manera de, si se quiere, en esta lógica y en este modelo económico, de ganar pues un estatus, de diferenciarnos, ¿no? Entonces es bien importante el elemento allí de la educación. Otra variable social es la variable de la red social, pero no la red social entendida como la red social de la plataforma digital, de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas estas que están emergiendo en este momento, sino la red social entendida como la red de intercambio entre personas unas con otras, ¿no? Entonces, en las redes sociales, pues por supuesto que influyen en las prácticas lingüísticas. Se manifiestan allí unas interacciones que tienden a uniformarse dentro de esas redes. Entonces, en la red académica, la red de estudiantes, la red de amigos, la red familiar, ¿sí? Entonces, dentro de cada una de esas redes, por supuesto, se van dando unos modos de interacción. Allí las personas podemos adoptar unas nuevas lenguas debido a que nos pueda llegar a facilitar unos modos de intercambio y de entendimiento con otros y otras. Entonces, pues como lo decía anteriormente, como que nos vamos adaptando dependiendo del contexto donde nos movemos para, de alguna manera, pues generar una interacción en positivo con esas nuevas personas que acabo de conocer, o para poder entenderme mejor con ellas y con ellos, ¿sí? En entornos urbanos caracterizados por la coexistencia de clases sociales y grupos étnicos, se desarrollan variantes lingüísticas nuevas que neutralizan las anteriores, contribuyendo a una uniformación temporal de la red, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo que vengo de región y estoy en Bogotá, pues por lo general, voy a poner el ejemplo. Yo soy bogotana, mi esposo es norte santanderiano, es de la ciudad de Cúcuta. Y él lleva mucho tiempo viviendo en Bogotá, pero él, por supuesto, que ya por un tema de convivencia, de permanencia, de coexistencia con otras personas, de convivencia con personas pues, que somos de la ciudad de Bogotá, pues ha adquirido los mismos patrones lingüísticos, tal vez, que tenemos aquí en la zona de la capital de Bogotá, ¿cierto? Y entonces, él, digamos que de alguna manera como que esos patrones lingüísticos nuestros se terminan de alguna manera por uso, por costumbre, por hábito, imponiendo sobre los patrones lingüísticos de él. ¿Qué pasa cuando él regresa a su tierra o cuando vamos a visitar su tierra? Él inmediatamente como que entra en ese entorno e inmediatamente empieza a utilizar sus patrones lingüísticos, que hablan así, que suben la voz, que usan ciertos términos. Y acá, pues por supuesto que no, porque si él va a utilizar algún término que de pronto acá se interprete de otra manera, pues él va a decir, la gente lo va a mirar como, uy, ¿de qué está hablando? ¿Usted a qué se está refiriendo? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa como de alguna manera
el pertenecer a una red hace que uno termine uniformado, hablando de la misma forma como hablan las personas que pertenecen a X o Y contexto. La procedencia. Entonces, es importante hablar de cómo los fenómenos migratorios que se ven hoy en el mundo, en Colombia y en todo el mundo, han hecho pues que se genere una diversidad cultural muy rica y usted fácilmente en una ciudad puede encontrar diferentes modos de expresión, de uso del lenguaje, de habla, ¿sí? Y cómo los migrantes llegan a las ciudades y traen consigo sus propias maneras y formas de hablar. También como al integrarse a esas nuevas redes sociales, como lo decía ahorita, pues pueden surgir unos conflictos lingüísticos, ¿no? Debido a esa variedad lingüística, a esos patrones lingüísticos que tiene la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el texto nos hablan del caso de, yo no conocía el concepto parlache, que habla de, es un sociolecto originado en los sectores más populares de la ciudad de Medellín y que ha permeado toda la población joven de la ciudad de Medellín y que se ha extendido incluso a otras zonas del país, ¿sí? Y entonces esta forma, este sociolecto que se ha incorporado allí ha influido incluso en las formas más estandarizadas del habla urbana, porque al volverse muy popular, pues entonces incluso empieza a dispersarse esa forma del uso del lenguaje y se empieza a apropiar en otros territorios. Y finalmente está la variable del género. Esta variable influye en la forma en que se espera que hombres y mujeres se comporten y se comuniquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres compartimos patrones de comportamiento y patrones lingüísticos totalmente diferentes, ¿no? Y entonces vemos cómo los cambios que la sociedad ha tenido han influido en que la mujer, hoy más inserta en el mercado laboral y hoy más participativa en los distintos entornos sociales, ha llevado a que se contemple culturalmente una forma diferente del uso del lenguaje, ¿no? Y lo que decía ahorita, estas perspectivas feministas han trabajado y han peleado por esos cambios en la percepción de las diferencias lingüísticas entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. Que estemos o no estemos a favor, eso es otra discusión y tiene más que ver con una apuesta pues ideológica, pero lo cierto es que el tema del género pues ha tomado una importancia muy relevante en el tema del uso del lenguaje, ¿sí? Por lo que decía hace un momento, porque digamos que un poco el debate que hay de fondo es cómo el lenguaje para estos sectores feministas puede determinar la forma en cómo se apropian hábitos, patrones y comportamientos que permitan o no permitan la inclusión de la mujer. Un poco como que el lenguaje es como la puerta de entrada a que una sociedad pueda, desde esta perspectiva, llegar a ser o no más incluyente con las mujeres. Las mujeres tendemos a utilizar estrategias comunicativas distintas a los hombres, y eso nosotros lo sabemos, ¿sí? Estamos orientadas mucho más hacia la preservación del capital simbólico, social, al hablar correctamente, hacia la cortesía, la corrección lingüística. No quiere decir que algunos hombres no, pero digamos que lo que dice el texto es que las mujeres tendemos a abanderar como esa apuesta por utilizar unas estrategias más ligadas a preservar el capital simbólico y social en relación con el lenguaje. Listo. Ahora, digamos que me gustaría que profundizáramos en la actividad. No sé si Viviana o Saray tienen alguna pregunta sobre la actividad. No,
para mí estaba bastante claro lo que había que hacer, y lo que yo sí quiero de pronto es en el trabajo pues poner algunos como ejemplitos de lo que es comunidad del habla y comunidad del lenguaje para pues dejarlo como un poco más claro. Ok, si tú me habías puesto esa misma pues sugerencia en el foro. Sí, sí, señora. Listo, y Saray. Profe, buenas noches. No, pues también como poner ejemplos de esas comunidades de habla y la comunidad lingüística y cuál es la diferencia entre las dos. Lo que yo entendí fue que nosotros como colombianos pertenecemos a una comunidad lingüística que sería la colombiana, ¿cierto? Y ya cada persona a la comunidad de habla dependiendo de dónde viva. Por ejemplo, yo vivo en Medellín, entonces mi comunidad sería antioqueña. Correcto, porque tienen unos patrones, a pesar de que hablamos la misma lengua, ustedes tienen unos usos gramaticales, unos patrones lingüísticos que se pueden llegar a diferenciar de alguien como yo, que soy de la región de andina o de la capital. Disculpe, sí, disculpe, pero por ejemplo, en más grande, por ejemplo, todos los sudamericanos que hablamos español somos de la comunidad lingüística que habla español. Y en Colombia, ya más pequeñito, entonces sería que cada región es parte de una comunidad del habla. Sí, señora, correcto, correcto. Okay. Así es. Vale. Cada región, la comunidad del habla está determinada por el contexto geográfico, por el territorio al que pertenece. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando hablábamos del concepto de lengua y de habla y poníamos los ejemplos de cómo hablábamos en X o en Y región? Eso es una comunidad de habla. Compartimos los mismos usos, los mismos patrones lingüísticos. Decimos parcero, decimos, sí, o sea, utilizamos las mismas palabras, las mismas formas de fonéticas, ¿sí? Distintas a cómo las pueden usar en otra región del país. Bueno, sí, en general también todos los colombianos hacemos parte de la comunidad de la lengua que habla español, pero ya cada región tiene sus propias palabras que hacen parte de, que ya los dividen en la comunidad del habla de esa región. Correcto. Entonces, por ejemplo, a nivel latinoamericano, nosotros vendríamos siendo también una comunidad del habla como país. ¿Sí? Y internamente como país, como nación, somos una comunidad de lengua, ¿sí? Y ya en cada territorio somos una comunidad del habla. Ok, gracias. Bueno, profe, señora. ¿Me podría explicar un poquito más lo de la variable de género? Es que esa parte como que no me quedó muy clara. La variable de género, mira, por ejemplo, ahorita hay un debate muy fuerte con relación al uso de la inclusión de, que por ejemplo la vocal O hace relación a una acepción masculina del lenguaje. Entonces, si yo digo buenas noches a todos, desde los sectores feministas, digamos que un poco la discusión que hay es que la mujer no está siendo incluida allí. O si yo digo los niños, históricamente el uso de la palabra niños hacía relación para la Real Academia de la Lengua a los niños en su conjunto, las niñas y los niños. Pero un poco la discusión que hay alrededor del género es que se especifique. Si yo estoy con niñas y niños, yo debo decir niñas y niños, o en este momento, un poco lo que están haciendo estos sectores feministas es el uso de la E para cambiar la O. Entonces yo no digo niñas y niños, sino digo los niñes. ¿Sí? Esa es una discusión que está atravesada también por unas reflexiones, digamos, que tienen estos sectores feministas y que, como te digo, podemos o no estar de acuerdo, pero ellas están dando ese debate, ¿sí? Un poco porque lo que ellas sostienen es que
culturalmente el lenguaje de alguna manera también posibilita o no posibilita la inclusión, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que anteriormente a la humanidad se le dijera el hombre, cuando se hacía relación al hombre, se hablaba del hombre y la mujer. Y hoy en día lo que se dice es no. Cuando se habla del hombre, se habla del hombre. Para hablar de la mujer tenemos que decir hombres y mujeres, ¿sí? Los seres humanos, ¿sí? Las personas. Entonces es una discusión que hay alrededor de cómo el uso del lenguaje en el tema del género, pues tiene que, o digamos que lo que están luchando estos sectores es para que el uso del lenguaje también tenga unas variaciones alrededor de cómo se representa la idea del hombre y de la mujer desde la perspectiva de la inclusión. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Es eso. Profesora, una cosa. Bueno, un poquito, puntillando un poquito lo que usted está diciendo en cuanto al género. Yo tengo entendido que, por ejemplo, si desde el sector feminista lo que quieren hacer es a través de la E incluir a otros géneros que no están recogidos. Entonces, hay que decir los niños, las niñas y les niñas. Para los géneros que, por ejemplo, que no se identifican ni con niño ni con niña, sino que son binarios, fluidos, bueno, todas esas cosas nuevas que también son un poco complicadas de entender. Correcto. Por otro lado, por ejemplo, en el vídeo lo que yo he hecho, como yo cogí la variable de la edad, entonces yo lo que he hecho es explicar un poco, porque donde yo vivo hablan inglés, es un poco, pues, en 4 minutos 20 creo que me tardo en explicarlo, es como los jóvenes se comunican y las personas de edad, pues ante las mismas palabras, como las dicen de una manera diferente, más coloquial, más adulta. Entonces, pues, no sé, yo no hice tanto el desarrollo desde niños, adolescentes, sino que cómo se comunican los jóvenes, cómo se comunican las personas más mayores. No, está muy bien. Incluso los mismos conflictos que se pueden generar entre una persona adulta y un joven a la hora de interactuar por los usos del lenguaje. Es un joven que habla con unos términos, le habla a un abuelo, a su papá o a su mamá, y el papá y la mamá le dice, espérese, ¿de qué me está hablando? Ah, no, es que eso quiere decir tal cosa, ¿sí? Entonces, está muy bien. No, es que si ustedes se dan cuenta, cada variable tendría para hablar desde diferentes lugares o de los diferentes conflictos que se presentan. Ese abordaje está muy bien. Sí, muchas gracias. Bueno, listo. Pues Viviana y Saray, les agradezco muchísimo pues por haberse conectado. Recuerden que la actividad finaliza el 3 de diciembre y que la idea es que podamos seguir participando pues activamente en el foro, pues porque también la manera, este tema a veces puede parecer fácil, pero uno, pues digamos, hay quien de pronto pueda llegar a confundirse un poco, ¿no? Entonces, entre más podamos participar o hacer preguntas o que entre todos busquemos ejemplos y pongamos allí, ¿sí? Eso hace que pues para todos pueda llegar a ser un poco más claro el tema. Entonces, les agradezco mucho a las dos por haber atendido el llamado y pues nada, estaré muy atenta a las dudas que tengan. Les envío un abrazo muy grande y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias. Profesora, muchas gracias. Que estén muy bien. Lo mismo, hasta luego. Hasta luego.